Hace muchísimo tiempo, cuando el mundo era todavía nuevo y los dioses caminaban entre la gente, existían unas criaturas enormes y muy fuertes que tenían un solo ojo en medio de la frente. Estas criaturas podían hacer las armas de los dioses, y con solo verlas, tanto hombres como dioses se llenaban de miedo. Hoy vamos a conocer la historia de los cíclopes, seres poderosos y misteriosos de la mitología griega. Cuando el universo recién estaba empezando, Gaia, la Tierra, y Urano, el cielo estrellado, se juntaron y tuvieron unos hijos impresionantes. Así nacieron los cíclopes, una familia de gigantes con un solo ojo en medio de la frente. Estos cíclopes, Brontes, Steropes y Arges no eran bestias cualquiera. Tenían una fuerza descomunal y una habilidad natural para la artesanía, lo que los hizo seres temidos y respetados. Brontes, cuyo nombre significa trueno, Steropes, que quiere decir relámpago, y Arges, que vendría a ser brillante, eran los nombres de estos titanes de un solo ojo. Cada uno de ellos representaba una parte del poder del cielo, mostrando la unión de sus padres. Desde que nacieron, su destino estaba conectado con las fuerzas básicas del universo. Pero su padre Urano les tenía miedo. Temía que pudieran quitarle su reino, así que, de manera cruel y por puro miedo, los encadenó en el Tártaro, que es un abismo oscuro y profundo en las entrañas de la tierra. Este lugar era como una cárcel terrible, destinada a encerrar a las fuerzas que pudieran amenazar el orden que habían puesto los dioses. Durante muchísimo tiempo, los cíclopes se quedaron en el Tártaro, sufriendo en las sombras. Pero su habilidad para la forja no se apagó. Incluso estando encerrados, siguieron mejorando su arte, esperando el día en que pudieran ser libres. Ese día llegó con Zeus, el futuro rey de los dioses. Mientras luchaba para derrocar a los titanes, Zeus buscó la ayuda de los cíclopes. Viendo su increíble habilidad, los liberó del Tártaro. Agradecidos y con ganas de vengarse de quien los había encerrado, los cíclopes se pusieron a forjar las armas más poderosas de los dioses griegos. Brontes, Steropes y Arges crearon el rayo para Zeus, un arma que podía destruir muchísimo y controlar los cielos y el clima. Para Poseidón hicieron un tridente que dominaba los mares y podía causar terremotos. Y para Hades diseñaron un casco que lo hacía invisible, permitiéndole moverse sin que nadie lo viera por el inframundo y más allá. Estas armas fueron muy importantes en la titanomaquia, la gran guerra entre los dioses y los titanes. Con estas nuevas armas, los dioses del Olimpo se enfrentaron a los titanes en una guerra que sacudió los cimientos del universo. Los cíclopes lucharon al lado de Zeus, usando su fuerza y habilidades para ayudar a los dioses del Olimpo. Sus armas se convirtieron en símbolos de poder y autoridad, y su valentía en la batalla demostró su lealtad y destreza. La titanomaquia no solo fue una batalla por el control del mundo, sino también una muestra del gran poder de los cíclopes. Sin su ayuda, el resultado de esta guerra épica podría haber sido muy diferente. Pero la historia de estos poderosos artesanos terminó de manera triste. Apolo, el dios del sol y la música, se enojó muchísimo porque Zeus había matado a su hijo Asclepio con un rayo y quiso vengarse. Dirigió su enojo hacia los cíclopes, echándoles la culpa por haber hecho el rayo que mató a su hijo. Para vengarse, Apolo mató a los cíclopes. Sus vidas, dedicadas a servir a los dioses y llenas de sufrimiento y heroísmo, fueron cortadas por la venganza de un dios. Así, los cíclopes de la primera generación encontraron su final, dejando un legado de fuerza y habilidad que se recordaría por siempre. La segunda generación de cíclopes es muy distinta. Estos no son artesanos divinos, sino seres más primitivos y salvajes. La mayoría de ellos vive en islas lejanas, lejos de los dioses y los hombres. A diferencia de los que vinieron antes, estos cíclopes no tienen las mismas habilidades para la artesanía ni la misma conexión con los dioses, pero su fuerza bruta y su ferocidad los hacen igual de temibles. La segunda generación de cíclopes se distingue por ser más bestias y solitarios.
Estos cíclopes no nacieron directamente de los dioses principales, sino que aparecieron como una especie separada y menos civilizada. Vivían en lugares apartados, como las islas de Sicilia y otras zonas lejanas del mundo griego. Estos cíclopes eran conocidos por su enorme apetito y su comportamiento salvaje. Su apariencia también era más tosca y menos fina que la de los cíclopes anteriores. Vivían en cuevas, lejos de la gente, y comían carne cruda y cosas básicas que encontraban en la naturaleza. Polifemo, uno de los cíclopes más conocidos, vivía en una cueva en la isla de Sicilia. A diferencia de los cíclopes de la primera generación, Polifemo llevaba una vida simple, cuidando ovejas y viviendo de lo que encontraba en la naturaleza a su alrededor. Pero su vida cambió totalmente cuando Odiseo, el listo héroe griego, llegó a su isla buscando comida. Este encuentro sería uno de los momentos más memorables en la Odisea de Homero. Odiseo y sus hombres, hambrientos y cansados, encontraron la cueva de Polifemo llena de comida. Decidieron quedarse y esperar al dueño de la cueva, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a uno de los seres más temibles de la mitología griega. Cuando Polifemo volvió, descubrió a los intrusos y, muy enojado, los encerró dentro de la cueva. Empezó a comérselos uno por uno, mostrando su forma de ser brutal y sin piedad. Pero Odiseo, conocido por ser muy listo, pensó un plan para escapar. Odiseo le dio vino a Polifemo, embriagándolo hasta dejarlo dormido. Aprovechando esta oportunidad, él y sus hombres afilaron un palo y, en un acto de valentía y desesperación, le sacaron el único ojo al cíclope. La inteligencia de Odiseo no terminó con dejar ciego a Polifemo. Para escapar, ideó un plan donde él y sus hombres se ataron bajo las barrigas de las ovejas de Polifemo. Cuando el cíclope dejó salir a su rebaño, no pudo ver a los griegos escondidos, permitiendo que escaparan. Polifemo, furioso y ciego, lanzó maldiciones y piedras hacia los barcos de Odiseo, pidiendo a gritos a su padre Poseidón que se vengara del héroe griego. Esta maldición causó muchos problemas en el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca. Los cíclopes de la segunda generación aparecen en otros mitos y leyendas de la mitología griega. En los relatos de Hesíodo se menciona su existencia y su naturaleza salvaje. Además, se cree que algunos de ellos fueron guardianes de lugares sagrados y custodios de tesoros ocultos. En el mito de Hermes y el robo del ganado de Apolo, se menciona que los cíclopes fueron convocados para ayudar a construir el templo de Apolo en Delfos, demostrando nuevamente su habilidad en la construcción y la artesanía, aunque esta vez no de armas, sino de un lugar sagrado. En otras leyendas se menciona que los cíclopes ayudaron a construir las murallas ciclópeas de Micenas y Tirinto, estructuras masivas que impresionaron tanto a los griegos antiguos que creían que solo seres de enorme fuerza podrían haberlas levantado. A lo largo de los siglos, los cíclopes han aparecido en diversas formas en la literatura y el arte, desde los poemas épicos de Homero hasta las tragedias y comedias griegas. Han sido representados como símbolos de fuerza bruta, como artesanos divinos y como guardianes temibles. Esperamos que hayas disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de la mitología griega. Recuerda que cada mito encierra una enseñanza y una invitación a explorar los misterios que nos rodean. Este video ha sido creado para el canal de Mitología, un espacio dedicado a explorar el fascinante mundo de los mitos y leyendas de diversas culturas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura.